dijeron? ¿Qué no dijeron los candidatos a la presidencia de la República? ¿Es suficiente? Bueno, para hablar sobre todos estos temas, lo ocurrido el día de ayer, agradezco que esté con nosotros el día de hoy en el estudio, el director de Consulta Mitofsky, Roy Campos. Roy, muy buenas noches. Gracias por estar. Siempre un gusto. Y también el doctor Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Doctor, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenido. La idea es hacer un análisis desde los puntos que se tocaron el día de ayer. México en el mundo. En los próximos minutos estará por integrarse con nosotros la doctora Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, pero mientras tanto nosotros podemos comenzar a hablar. Antes de, ustedes no lo vieron, pero estábamos en esta pausa y decíamos, ¿por qué estamos tan serios? En verdad este sabor de boca nos dejó el día de ayer este segundo debate presidencial. ¿Cómo vieron a los candidatos desde su ámbito del cual ustedes son expertos? No sé si quieres... Pues mira, sobre el tema de seguridad, el problema es que seguridad fronteriza no se puede entender sin seguridad. Y deberíamos de tener vasos de conexión con las propuestas que se plasmaron en el debate anterior. Este era un momento para poder conectar las propuestas del debate anterior con política pública puntual. El tema de migración indudablemente es un reto a la hora de hablar de seguridad, pero el tema de seguridad debe enfocarse desde varios puntos de vista. La frontera está viviendo una crisis terrible, de nuevo, de violencia. Particularmente si volteamos a ver el caso de Tijuana, hace 15 días se llega a los 1000 homicidios dolosos desde el inicio del año solo en la ciudad. Está viviendo su peor momento en muchísimo tiempo y era uno de los ejemplos de esas ciudades que había sido recuperada gracias al ejercicio del Estado, gracias a la sociedad civil, a los empresarios, a los artistas. Y hoy, pues, nuevamente encontramos un crecimiento desmedido de la violencia. No hay propuestas concretas, nadie habló ni siquiera del tema de esta cantidad de homicidios que se están viviendo en la frontera, nadie habló de la penetración de los grupos de delincuencia organizada y cómo romper esos lazos profundos con no solo las autoridades, sino hasta con el sector productivo. Por ejemplo, Tijuana es una ciudad que yo conozco particularmente bien. Yo soy egresado de la Autónoma de Baja California, viví allá muchos años, la considero mi casa y puedo decir, o sea, tú volteas a ver Tijuana y no puedes entender el desarrollo inmobiliario que ha tenido en los últimos años si no hablas de lavado de dinero, porque la ciudad no soporta la cantidad que están construyendo de viviendas y de oficinas que siguen sin venderse, que siguen sin llenarse y que siguen y siguen y siguen construyendo. Entonces, no puedes entender ese desarrollo si no entiendes el tema del lavado de dinero. Entonces, pocas propuestas planteadas de una manera superficial. Por ejemplo, hablar de mover el Instituto Nacional de Migración a Tijuana realmente no explica por qué debería mejorar la atención a los migrantes. Propuesta, perdón, de Andrés Manuel López Obrador. Propuesta de Andrés Manuel, que pues entre otras cosas el instituto debe ser fuertemente depurado. Nosotros lo hemos planteado como una de las propuestas que les mandamos a todos los candidatos, que era precisamente la limpia reconstrucción institucional del instituto, porque tenemos evidencia que personal del Instituto Nacional de Migración ha estado involucrado en privaciones ilegales de la libertad o incluso en desapariciones. Y esto pues, tampoco no se tocó ni siquiera marginalmente. Y hablar de fronteras pues implica también hablar de la frontera sur, pero también implica entender que tenemos una serie de puertas de entrada al país que no necesariamente se encuentran en la frontera, sino que son los aeropuertos. Y sabemos que los aeropuertos son uno de los puntos más débiles en términos de capacidad de bloquear el ingreso de armas, de personas o de drogas al país. Todo el mundo sabemos que la Ciudad de México, en particular el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es uno de los principales, si no el principal punto de entradas de droga y de armas. Y nadie hizo ninguna propuesta sobre esta naturaleza. Claro. Bueno, de ahí justo nuestro, pues este silencio sepulcral que notábamos hace unos minutos, en verdad así nos dejaron. Roy Campos, era un tema con 3 subtemas. México en el mundo, ¿no? Comercio en el exterior, seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional, migración y derecho a los migrantes.
todo se enfocó en la relación bilateral México-Estados No. Unidos. ¿Tú cómo lo ves? No. ¿Esa estrategia, desconocimiento? No le o- pidamos peras al olmo. No iban a hacernos propuestas. O sea, a ver, iban a ganar una elección, no a hacer una propuesta. Bueno, esa propuesta no la han hecho ni el gobierno. Pero ¿por qué no la hace el gobierno? Que está en el poder y tiene el recurso, ¿no? Y no les funciona por más recomendaciones que Francisco les da, y no la hacen, ¿no? O sea, quiere que la tomen los que todavía no son y no la están tomando los que están, ¿no? Entonces, hay un problema de que más bien no hay voluntad política, como salió la palabra, hay voluntad política. Iban a hacer campaña que implica verse simpáticos, atacar al contrario, salirse por la tangente, de manera, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, que iba a defender su ventaja, cuando no le entendía alguna pregunta, porque a veces las preguntas no tienen respuesta, era, voy a reducir la corrupción. O sea, hay que reducirla. Y con eso le habla a sus votantes muy claro, con algo de razón, porque reduciendo la corrupción sí corriges un chorro de problemas, ¿no? Pero no haces una propuesta concreta. Por ejemplo, hay preguntas que les hicieron como, ¿cómo haces para integrar a estos mexicanos que nos regresan, pero que la cultura es norteamericana, no se sabe ni el himno? ¿Cómo los integras a la sociedad? ¿O alguna propuesta concreta? No. ¿Por qué? Porque no está fácil hacerla. Y entonces te sales por la tangente y haces todo. No iban los candidatos. Su estrategia no es hagamos las mejores propuestas de cómo gobernar bien, sino hagamos lo que sea más atractivo para conseguir votos. A eso se restringen hoy los debates. Claro. Doctor Rivas, en este sentido, cuando vemos al puntero en las encuestas, en todas las encuestas, Sí. hablar que la solución a todos los problemas, incluidos los que usted hablaba, tráfico de armas, tráfico de drogas, es la panacea, todo es el combate a la pobreza y a la corrupción, ¿cuál es el riesgo? A ver, nosotros nos hemos reunido con los candidatos y con los equipos de los candidatos, precisamente porque traemos un proyecto que lo que busca es hacer lo que no hicieron. Y coincido con Roy, no nos explicaron qué querían plantear para un México mejor, y nosotros sí creemos que es importante informarle al votante. Creemos que más allá del hecho de que México acostumbramos pensar en términos de la simpatía, de la imagen, de la agresividad, sin México no puede soportar más ocurrencias. Y como dice Roy, pues efectivamente hoy no está en la mesa las propuestas ni siquiera de quien está gobernando, pero a veces es más fácil empezar con los que van a comprometer, con los que van a entrar, ¿no? Yo creo, en ese sentido, echamos a andar una plataforma que lo que busca es analizar la factibilidad de cada una de ellas. Entonces empezamos desde leer y descifrar lo que escribieron, revisar qué tanto hay coherencia entre lo que escribieron y luego lo que salen a decir y dónde lo salen a decir, y luego qué tanta viabilidad hay. Combatir la corrupción es fundamental en nuestro país, pero combatir la corrupción requiere de planes y estrategias específicos que van desde la independencia de quien debe investigar, hasta la protección de los testigos, hasta medidas específicas de revisión y transformación de los controles de confianza, de la integración de la información financiera. Y aquí, pues, decir se va a combatir porque yo no voy a ser corrupto no es suficiente. Y en el tema de pobreza nosotros sí lo hemos planteado. Me parece muy arriesgado e incluso desafortunado decir que es la pobreza el factor que produce violencia, porque sabemos que sí es un factor de riesgo, pero la pobreza por sí misma no es el elemento que te empuja a tener violencia. Ahora, la pobreza en un contexto de marginación, de violencia social, de falta de oportunidades, de que no exista un piso parejo, que no se tenga acceso al Estado, de un Estado débil, pues sí puede producir violencia. Pero decir nada más, le vamos a dar dinero a la gente y así ya no va a ser un país más seguro, resulta complicado. Gracias por continuar con nosotros en La Ciudad y el Mundo. Estamos haciendo el debate del día de ayer entre los aspirantes a la presidencia de la República. Por lo menos, dice Roy Campos, las caras de los que estamos aquí, pues tenemos una mejor visión, mejor cara de los 42 representantes de la sociedad civil que el día de ayer estaban en la Universidad Autónoma de Baja California. Le damos la bienvenida a la doctora Eunice Rendón. Ella es coordinadora de Agenda Migrante y le agradecemos porque el día de ayer llegó de Tijuana,
semana y entonces justo anda con una agenda demasiado complicada. Doctora, pues preguntarle, evidentemente el tema de la migración, los derechos de los migrantes acapararon este segundo debate presidencial. ¿Cómo veo a los candidatos? Mira, primero, qué bueno que el INE puso este tema sobre la mesa, qué bueno que Trump ha insultado, porque eso es lo que ha hecho que lo tomen en cuenta el tema. De otra forma no estaría siendo un tema central. Entonces eso es lo único que sí nos ha beneficiado de todas las maldades de Trump, que hoy se ha vuelto un tema dentro de la agenda. Y bueno, tuvimos este segundo debate. Si bien estaban los temas de seguridad fronteriza y el tema comercial, acaparó el debate el tema migratorio, porque incluso se combina con el de seguridad fronteriza y con el comercial. Sí. Y creo que ese es el punto de agenda migrante, ha sido tratar de mostrar eso, que lo que más compartimos entre Estados Unidos y México son personas. Sí compartimos mucho comercio, una frontera de más de 3,000 kilómetros, pero compartimos familias binacionales, y eso pues es el reflejo de muchas otras cosas. Entonces, eso positivo. Las propuestas de los candidatos ahí ya nos quedan a deber mucho. Creo que sí vimos particularmente, y creo que mucho más que en el primer debate, el lugar común, la propuesta de amor, ¿no? De sí, no los volveremos a fallar, y estas cosas que creo que el migrante está esperando más que eso. Claro. Creo que algunas cuestiones ahí se mencionaron, por ejemplo, de la defensa, pero pues convertir en defensorías los consulados sigue siendo algo muy genérico. El consulado hace muchas tareas, no nada más la defensa, hace documentación, hace tareas comunitarias. De hecho, esperamos que hagan también otras tareas de empoderamiento comunitario, de vinculación, inserción. Es parte de lo que pedíamos. Nadie trae eso en la agenda. Incluso lo dijimos antes y nadie ni siquiera se tomó la molestia de leer, que creo que es muy importante contar con programas políticas de largo alcance. ¿Cómo vamos a empoderar mejor a nuestra comunidad? Y los Dreamers, y cuando les preguntan a los Dreamers no saben quiénes son, ¿no? O sea, eso se notó. Entonces, los Dreamers, más que abrir los brazos, y bueno, hoy vi un tuit de uno de los candidatos que les va a ofrecer el seguro popular y el crédito joven, no está entendiendo quiénes son. Al final, los Dreamers nos sirven allá. O sea, que se quede allá nos sirve también, porque es una generación que entiende muy bien los retos que sus papás pasaron para estar allá. Entonces, es algo que vivieron de primera mano, pero al mismo tiempo están mejor insertados y vinculados. Entonces, ¿quién mejor que ellos? Encaminarlos, formar cuadros para que ellos sean los políticos del mañana ya, los académicos, económicos, tomadores de decisión, pero para eso se requieren estrategias. En ese tema se quedaron muy cortos, porque hubo una persona por ahí del público que pregunta cómo les van a ayudar para seguir allá, y finalmente no les responden. Nada. Y bueno, ¿qué rescatas de este tema de migración que tomaron los tres? Bueno, los candidatos. Pues creo que el gran faltante es eso, más cosas de largo plazo, el empoderamiento, la vinculación, el detalle de todo. Y de este lado también el retorno. 3 veces hubo la pregunta, un público, Yuriria, León, todos, ¿qué van a hacer con los que regresen? Y se iban por la fila. Y nadie contestó nada. Se iban ahí por otro lado. Sí. Y es un tema serio, o sea, el tema de la deportación. Y hoy tuve un tema ahí también con Verificado, estaba platicando justo ahorita, y sí es muy importante esto. Decían, no es que no son 40% deportados, porque ahí están también los regresos voluntarios. Sí hay que entender el tema de una perspectiva humana, además de la estadística. Porque esos voluntarios no son voluntarios, son cuates que les dicen, oye, fírmale. Y entonces, y México hace lo mismo. A ver, de México a Centroamérica creo que hay 3 deportados, pero hay 500,000 regresos asistidos. Presionados. Entonces, sí es muy importante entender la dimensión humana. O que ante este discurso xenófobo, ya legitimado por Donald Trump, ¿no? Ya no les dan trabajo, o bien los tratan mal hasta en la escuela, ¿no? En las iglesias, es decir, se tienen que regresar. Ahora, muy bien, no hay propuestas, pero ¿qué hay de esta representación ciudadana? Me gustaría que cada uno me diera su opinión. Roy Campos, esa gente, esos 42 personas que veíamos ahí que eligió el INE, ¿es el voto indeciso que tanto no sobrevendieron esto? O sea, no sobrevendieron. El primer debate tuvo mucho éxito, el formato, y aquí dijeron va a haber un debate con un nuevo formato. Gente del público, indecisos, ciudadanos, que van a poder preguntar. No sobrevendieron, los usaron de escenografía. Porque además, las 6 preguntas que hicieron ni siquiera eran hechas en un léxico ciudadano, eran hechas en un léxico muy planeado, redactado, que yo creo que ellos mismos no entendían bien, salvo una señora que dijo, ¿cómo se llaman estos malos? ¿No? O sea, pero fuera de eso, no vimos el ciudadano participando activamente, los entrenaron para no moverse, para no sonreír, no aplaudir, no echar porras, o sea, eran escenografía.
Yo creo que esto debe de cambiar a ser un formato en donde hubiera sido interesante ver un estudiante que hiciera una pregunta directamente, contar una anécdota, para que interviniera en el debate. El resto del formato, el estar parados los cuatro, uno de ellos próximo presidente, es sí lo va a más ser, aterrador. uno de ellos el próximo presidente, que pudieran intercambiar y acercarse, eso sí estuvo bueno el cambio del formato. Pero eso de que nos vendieron que ahora sí el ciudadano presente va a poder preguntar directamente, creo que sobrevendieron la propuesta. ¿Por qué se sigue teniendo tanto miedo, tanto del árbitro como de los candidatos, de los equipos, de la clase política? ¿Por qué se sigue teniendo tanto miedo al cuestionamiento abierto? Tuve algo que te voy a platicar porque se platicó de la posibilidad de que algunas empresas reclutaran a estas personas. Y en ese fue una empresa. Sí, no fui yo, fue otra empresa. Que en ese reclutamiento era que hubiera segmentos de la población, hombres, mujeres, discapacitados, migrantes, no migrantes, que hubiera de todo para que estuvieran ahí y que además no se les fuera a ocurrir sacar una manta, gritar porras para alguien, aplausos, porque entonces ya orientaba el debate. Claro. Entonces, que no hubiera ese tipo de cosas. Lo único que reaccionaron es se rieron con algún chiste del Bronco, fue lo único momento, pero el resto eran entrenados para no hacer gestos. Claro. Entonces, creo que sí hay un miedo a que el ciudadano participara. Si hubieran dicho estudiantes, sabiendo cómo son los estudiantes, y que a los cuatro los iban a presionar, hubiera estado agradable. Claro. A los cuatro los iban a presionar. Pero no vaya a ser una universidad iberoamericana, un episodio similar. También hay un que medio. Se arriesguen. Claro. Doctor, ¿vio la representación de la sociedad civil que tanto también alardeaba el Instituto Nacional Electoral y también de esta gente que vive en la frontera, que no es de un lado ni del otro al final del día? Yo coincido en una parte con Roy, que es la expectativa no correspondía a lo que vimos. Y probablemente porque como nunca había sucedido y ahora sucede, siempre tenemos ese optimismo de que ahora sí vamos a poder escuchar al ciudadano. Claro. Lo cierto es que los candidatos no tienen interés en comunicar con el ciudadano. Nosotros en esta plataforma que les platicaba que estamos elaborando, echamos a andar este proyecto porque lo que queremos saber es si el candidato tiene idea clara sobre qué va a hacer. Pero más allá de eso, empezamos desde ver cómo vamos a contactar a los 55 candidatos, a los 4 presidenciales y 51 candidatos a las gobernaturas, a las 9 gobernaturas del país. Y te puedo decir que, por ejemplo, de los candidatos presidenciales, ninguno tiene, a excepción de Jaime Rodríguez Calderón, una forma de contacto directa. Claro. De hecho, lo que tienen, por ejemplo, es adhiérete a mi campaña, manda un mensaje o cuál es tu preocupación, pero no hay un canal de comunicación. Entre los gobiernos, y no hablemos luego de si ya bajamos a lo estatal, en lo estatal está todavía peor la cosa. En lo estatal, por ejemplo, pues son, digamos que menos de la mitad tiene su plataforma montada arriba electoral. Y de estos, pues, de nuevo, se remiten mucho a buenas intenciones y los qué, los cómo, los cuándo, etcétera, etcétera, la parte presupuestal. Muchos no tienen, bueno, la mayoría tiene Twitter y Facebook, pero muchos todavía no la tienen. Y eso también te dice que pues está siendo un candidato que no está comunicando de la manera en la que hoy en parte se puede comunicar y tener un diálogo. Y precisamente sobre este tema, a reserva de lo que ustedes digan, siento que no toman al electorado como alguien inteligente, porque en realidad no dan comentarios concretos, dan cosas como por encimita, todas sus propuestas. Fácil, ¿no? Y bueno, la seriedad, sin duda alguna, comenzando con el Riquín Canallín, pues ¿cómo puede ser eso con los candidatos? Más allá de eso, yo no sé si eso está bien o mal, probablemente yo no lo haría. Pero la seriedad, digo, van a ser, son futuros presidentes. A ver, a mí lo que me preocupa de todo esto es lo que tú estabas diciendo, ¿qué tanto le interesa, y que fue con lo que empezó Roy, qué tanto le interesa comunicar una propuesta a un candidato y qué tanto en realidad lo que está buscando es ser atractivo en un contexto fácil de ser atractivo? Yo no creo que hoy, en México las autoridades, las que ya están y las que quieren ser, no tienen vocación de rendición de cuentas y no tienen ningún interés en ser criticados. Creo que en eso el único que un poco se distinguió fue el presidente Calderón,
que sí agarraba los golpes duros de parte de los ciudadanos que estábamos enojados con los niveles de violencia, pero en general la crítica es casi levántate, más bien te levantan y te sacan a la fuerza. Claro. Cosa que no se ve en otros países. En otros países, a mí sí me hubiera gustado ver un policía de la frontera que les dice, oigan, a mí me están matando, a mí me secuestraron a mis hijos, a mí no me pagan bien, trabajo 48 horas seguidas, le tengo que poner gasolina yo a la patrulla, mi arma es un arma de hace 60 años que no sé si dispara y nunca le he disparado porque me da miedo que me explotar en la mano, no me han subido el sueldo, no tengo viáticos, o sea, todo lo que es la realidad de los policías, hubiera estado excelente que lo plasmaran ahí. ¿Sabes por qué no los invitaron? Porque tenían que ser indecisos y todos ellos ya saben por quién van a votar. No, así no se puede. Posiblemente. Doctora, ¿usted coincide con esto? ¿No hubo realmente la representación? O sea, en algunas cosas sí, no en todo. Digo, yo que estuve ahí, además. Y además, pues, al final quedaban, creo que eran 42 que quedaron, pero había como 12 extra. Me tocó platicar con una de las extras, ¿no? Saliendo y me puse a chismear, a ver qué me contaba cómo este proceso. Y la verdad, ellos lo veían como que sí había sido un proceso limpio, pero tiene algunas cositas. Por ejemplo, algo que me contó, que claro, esto es anecdótico, ¿no? No, pero sí me decía, cuando te hablan por teléfono para decirte si sabes por quién vas a votar, todos dijimos que no sabíamos, obviamente, por quién íbamos a votar. Pero ya en la comida, platicando con la gente, pues muchos sí saben por quién van a votar. Claro. Y es por uno mismo, por un candidato en especial, ¿no? Entonces, la gente también, pero pues la gente dice eso, y bueno, eso debe saberlo más Roy, seguramente. Y otra cuestión que me parece interesante, a mí sí me gustaron algunas de las preguntas. Yo que he hecho muchos eventos cuando está en el gobierno con gente, la gente se pone nerviosa. Claro. Entonces, también parte, yo hasta donde tengo entendido, sí eran preguntas del público, pero las apuntaron. Y la misma señora dice, se me olvidó mi pregunta. Hay que entender que ellos probablemente no es gente que está acostumbrada y de pronto dice, todo el mundo me está viendo y yo voy a preguntar y son los... O sea, sí hay una cuestión personal también que creo que hay que entender, pero a mí aún así me gustó que la gente participara, que se puede hacer más dinámico, sin duda hay miedo también todavía del público y creo, y conectando un poco con lo que decía Francisco, desde el gobierno en general sí hay un miedo a las personas, o sea, es decir, hasta los eventos de gobierno, creo que tenemos que ir transitando a otro modelo de eventos. Cuando uno trabaja en el gobierno, y yo eso siempre ahora que capacito mucho a gente en el gobierno, ¿tú en qué estás pensando cuando vas a hacer un evento? Pues en tu jefe, esa es la verdad. Sí. ¿En qué estás? En el gobernador. Entonces, ¿qué haces? Citas a la gente 3 horas antes para que cuando llegue el jefe ya esté lleno. Cuando tendría que ser al revés, oye, que llegue el jefe y que luego lleguen los ciudadanos para que no tengan que esperar. Claro, y las lógicas están al revés. ¿No? Hasta la última fila, 2 horas esperando en el sol. Pero a ver, espérate, tú luego, cuando eres religioso hasta te dicen, oye, pero porfa, no vayas a decir algo, ¿eh? ¿No? o te invitan porque están obligados, pero sí te piden directamente, calma. Así de, oye, no lo vayas a cuestionar, porfa, ¿eh? O llegan los diputados, ¿no? O llegan los que son de diputados tal, es que a mí me toca hasta adelante. A mí me pasó en un evento con Osorio, con trabajar. No, es que adelante van los ciudadanos y ustedes van atrás. Bueno, ¿quién eres? Tú no sabes quién soy. No, sí sé quién eres y por eso vas atrás. Y eso era una cuestión de que ya me iban a acusar con quien sea, ¿no? Entonces, la lógica gubernamental ha desconectado de la gente muchísimo por también la crítica. Tenemos miedo a la crítica cuando en mi experiencia, sí, ya me tocaron cosas difíciles, digo, con los 43 me mandaron con todos los autodefensas. Al final, lo que yo he aprendido de la gente, y creo que eso es lo que tiene que romper el gobierno, es la gente es gente, cuando tú te sientas y hablas, dialoga, sí va a estar enojada, porque obviamente está enojada por lo que está pasando, pero en el momento que tú estás dispuesto a escuchar, la gente también empieza a cambiar la actitud. Y eso es lo que no hemos entendido. Y el que critica, que eso me pasó también cuando trabajé en la Cancillería, es que me escribió un migrante que quiere venir a la reunión, ya lo invité. ¿Cómo? ¿Quién es? Dame su nombre. Bueno, es este cuate. No, es que él no. ¿Por qué no? Okay. Es que él fue a la marcha contra el presidente. No importa, es un mexicano en el exterior. Y es más, si está enojado, nuestra labor de gobierno tendría que ser la empatía con él, la mediación. Yo siempre he dicho que algo que falta en nuestros consulados y embajadas, en algunas en especial, es de verdad capacitar a la gente en mediación para hacer el encuentro con el que esté enojado, para poder acercar al otro y para poder entender a la gente de una forma más empática. Por supuesto. Roy Campos, directamente, ¿va a haber cambios en las encuestas a partir de este segundo debate significativo? En forma sustantiva no tiene por qué.
O sea, Ok. no estuvo el gran error, no fue la gran sorpresa de información, no fue el comportamiento espectacular de uno de los 4 candidatos, no hay nada Aunque hay por un qué 2% de Margarita Zavala por ahí. ve, 2%. eso es marginal y además, aunque todo se Contra fuera 20. con uno, tampoco es marginal con las distancias. Claro. Es decir, después del debate sigue siendo favorito el mismo que era al entrar el debate. No dejaron ir a Naya y Meade al puntero porque tenían conocimiento en el tema, son avesados en el movimiento de estos escenarios. Sí, Meade claro. sobre todo. Histriónicos. Del tema, el Pero dominador Meade era Meade. diciendo que Trump estuvo bien que viniera ya, ¿qué más escuchas? De hecho, Trump fue un personaje que estuvo presente y fue el villano del debate. O sea, el villano del debate se llamó Trump. Todos, hasta, salvo Meade, que dijo que estuvo bien que viniera, o sea, salvo él, todo lo demás fue negativo contra Trump. Ok. Entonces fue un personaje, pero no hay por qué haber cambios sustantivos. A partir de hoy están haciendo campaña y vamos a ver si hay más cambios, pero por el debate no. ¿Cómo vislumbra el tercer debate? Primero, un martes en la noche, martes 12 de junio, a 2 días de que Del empiece, Mundial. a 2 días de que empiece el El mundial. Mundial. La tensión va a estar muy abajo y si para entonces las distancias son igual a las de hoy, van a faltar 18 días para la elección. Y entonces el interés en el debate ya no va a ser el de que si lo alcanzan, de que es voto útil, sino ya va a estar más en otro tema. Por supuesto. Muy bien. Doctor Totalmente de Francisco acuerdo. Rivas, entre estos pequeños atisbos que veíamos de lavado de dinero, de si la legalización o no de la marihuana, ¿podría rescatar una sola propuesta en seguridad transfronteriza y crimen transnacional? Sí, ¿o por qué? ¿Cuál? A ver, me parece que la que podría, y probablemente soy sesgado en esto porque es parte de las propuestas que nosotros nos mandamos, un decálogo de propuestas a todos los candidatos. El único que retomó una de ellas fue Ricardo Anaya, que específicamente dijo que debía de ser equivalente el esfuerzo que hace México en combatir las drogas al que hace Estados Unidos a inhibir el cruce de armas hacia México. El problema es que eso es el planteamiento inicial, de ahí se debe de desdoblar una serie de explicaciones como mucho más puntuales. Voy a tomar el ejemplo de algo que dijo José Antonio Meade, que a mí me parece muy positivo, pero porque me parece muy positivo viene la pregunta, bueno, ¿y entonces qué está pasando, no? Que es, si ya se ha trabajado por elaborar protocolos sobre la actuación en esta parte de inhibición de las armas, del ingreso de dinero a México, y se ha fortalecido la tecnología, pues ¿qué están esperando para echarlo a andar? Hoy no hay una evidencia que la Unidad de Inteligencia Financiera, que la Secretaría de Hacienda esté haciendo un trabajo para combatir los recursos de los delincuentes, para desarticularlos. Entonces, me parece muy aspiracional la propuesta sin una sustancia. Yo lo que sí siento, y de nuevo me remito a esta parte de discusión que teníamos ahorita con Eunice, es, en México estamos acostumbrados a justificar de por qué de por qué la percepción ciudadana está equivocada. Hoy salen los datos de incidencia delictiva y volvemos a tener un aumento del 20% en las tasas de homicidios si comparamos los primeros 4 meses de este año contra las del año pasado. El año pasado terminó como el año más violento de la historia en México y seguimos rompiendo récords porque no estamos contentos. Entonces hay que ir más a fondo. Aquí en otro país habrían renuncias, en otro país habrían cambios estructurales profundos, en otro país habría por lo menos atención o convocar a la sociedad civil para decir a los académicos, saben que andamos perdidos, ayúdennos. Claro. Yo te apuesto que vamos a escuchar en las próximas horas al secretario de Gobernación salir a hablar del escudo Titán y de por qué sí bajó el homicidio en ciertas ciudades y no nos van a explicar por qué en todo el país aumentó. Muy bien. Doctora Eunice Rendón, una sola propuesta. Vimos ayer a un hombre de Estado capaz de ponerle frente a Donald Trump. Mira, creo que sí todos se quedaron cortos, lo que rescatable un poquito, quizá Anaya, es que Anaya es el que más escucha, porque también leyó yo le di en su mano a todos la propuesta para que la leyeran y vieran que sí vale la pena, y creo que es el que pues más lo considero, habla un poco más del retorno, sí me parece interesante también lo de López Obrador de la defensa, pero hay que detallarlo mucho más, y de Meade, ¿con qué me quedaría? Bueno, al menos tocó el nombre de los niños no acompañados, que pues nadie más lo hizo y eso es importante.
Claro. Muy bien, pues les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Los seguimos, su cuenta de Twitter, lo que están haciendo a través de las organizaciones civiles. Y bueno, pues esperemos que en estos 40 días las cosas cambien.